Bueno, para empezar vamos a hablar de algunas generalidades o características que tiene la célula. Para esto, pues tienes que saber que los organismos vivos, pues básicamente el prototipo vendrá siendo nuestra familia de células, que le llamamos, que es parte de un gran filum conocido como eucariotas. Eu viene del griego que significa verdadero, entonces significa que es como una célula de verdad. Una célula prácticamente, pues, las eucariotas son los parásitos, son los hongos, las bacterias no, los virus tampoco, e incluidas las células animales y vegetales, ¿sale? Entonces, nosotros somos un conjunto de células animales en realidad. Entonces, tenemos muchas partes de la célula que son relevantes para el estudio de la biología celular. Uno de estos por acá, primero, se llama núcleo, ¿ok? El núcleo es muy importante porque básicamente tenemos aquí todo el material genético que puede estar guardado, que heredamos de nuestros padres y demás. O sea, la relevancia que tiene, pues por eso es bastantita. Am, de hecho, bueno, voy a borrar esto un poquito. Y de hecho, ahorita digamos que yo voy a tratar de dibujarte, de colorarte como núcleo lo más exacto posible. Si te das cuenta, este núcleo tiene cachos que se ven muy morados, ¿verdad? Y otros cachos que se ven blanquitos. Ahora, esto es intencional. ¿Cómo se le llama a todo el material genético, a toda la maraña que está en el interior del núcleo? ¿Qué es? ¿Nucleolo? No sé. Bueno, ahí te va. Es toda la maraña en realidad de cosa negra y, bueno, de morado y blanco, le llamamos cromatina, ¿ok? Mm, La cromatina, a final del día, no es más que ADN que está doblado, ¿sale? Entonces, a final de cuentas, solamente quiero que sepas que es ADN. El ADN es una representación que significa ácido desoxirribonucleico, que básicamente carga todos los genes que son relevantes para el humano, ¿sale? Entonces, cromatina, ADN, ¿sale? Entonces, aquí está la información genética que codifica prácticamente cualquier parte de tu cuerpo. Todas las enzimas, qué hace cada uno de tus tejidos, el potencial de poderse convertir en un corazón o en un cerebro, o sea, todo el material genético está aquí. En algún momento todo esto fue muy relevante porque cuando tú eras un cigoto, que es cuando se fusionaron un espermatozoide y un óvulo y ahora está fermentado, pues básicamente ya se empezaron a traducir todos estos genes para poder producir una proteína al final, ¿no? Pero bueno, para que esto tenga sentido, Itchel, tengo que hablarte poquito de una cosa que se llama dogma de la biología celular, ¿sale? Entonces, de la cromatina lo dividimos en dos. La cromatina, que es un cuadro así como morado bien oscuro, que son básicamente las bolitas más oscuras que alcanzas a ver, y los recuadros que se ven más que nada blancos, que son como huecos blancos, ¿sí? Entonces, con base a esto, le vamos a llamar, o sea, la cromatina la dividimos en dos. Una que le llamamos eucromatina y otra que se llama heterocromatina, ¿sale? ok. ¿Qué dijimos que significaba eu? ¿Verdadero? Verdadero, así es. Entonces, la eucromatina, y bueno, ponte a pensar esto, Ichel, tú tienes en cada núcleo de tu célula la información genética para convertirte en un cerebro, en un páncreas, en un ojo, en piel, en intestinos, en pulmones, en riñones, ¿sale? Pero ponte a pensar, ¿cómo es posible que todos estos genes estén y a pesar de esto solo sea una célula? O sea, sea un cardiomiocito y no un tumor combinado de todas las células, ¿no? Está raro eso, ¿no? O sea, la idea es que en una célula no pueden estar expresados todos los genes, ¿ok? Ujú. Entonces, por ejemplo, en una célula del corazón queremos apagar los genes de hígado, los genes de páncreas, los genes de cerebro, para que solamente estén activos las características fenotípicas de un corazón, ¿no? Entonces, la eucromatina, Itchel, es básicamente el ADN que sí se expresa, o sea, el ADN de un corazón, por ejemplo. La heterocromatina son todos aquellos genes que no necesitas por el momento, que están silenciados, que le llamamos heterocromatina. ¿Sale? Ok, Hasta ahí todo claro. sí. Vientos. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es que hay una bolita en el centro.
que vamos a ponerle un color un poquito más, como más clarito. Vamos a ponerle como, no sé, esta. Y esta bolita de acá se le llama nucleolo. ¿Para qué te acuerdas que sirve el nucleolo? Mm, No te preocupes, te mm, digo, en realidad, pues todos cuando van empezando la carrera, pues se les pasan algunas cositas, entonces no te preocupes. ¿Para sí, qué crees no, que no, es el nucleolo? no me acuerdo. Ok, ahí te va. Vamos a empezar con el dogma de la biología celular, ¿sale? Yo creo que va a ser buena idea empezar por ahí. El dogma de la biología celular te explica cómo es que funciona, pues básicamente la vida, ¿sale? Entonces, por eso es como tan relevante, ¿no? Porque te explica cómo funcionamos. Entonces, el dogma de la biología celular dice así, que normalmente está el ADN. Ay, qué feo. Siempre he dicho, mis clases serían muy buenas si supiera dibujar y escribir bonito. El ADN, ¿sale? Entonces, en el ADN básicamente es todo el material genético que está aquí, ¿sale? Que está conformado de nucleótidos, que el nucleótido es una base nitrogenada, fósforo y una deoxirribosa. Entonces significa ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, este ADN, digamos que tiene el gen, un gen, ¿sale? Vamos a decir que este ADN, en un cacho, vamos a decir que es este cacho que te estoy colorando como de color fosforescente, representa el gen del ojo, ¿ok? Entonces, de nada te sirve un gen si no te da el color del ojo, ¿no? Entonces, eh, vas a notar más adelante, o yo creo que más adelante explicaremos, ¿no? Pero las proteínas son muy importantes como bloques estructurales, ¿no? Los lípidos son importantes para la membrana de la célula. Los carbohidratos te sirven para la membrana también para reconocer algunos patrones moleculares, así como combustible energético, ¿ok? Pero Ujú. bueno, la intención es que ahora vamos a agarrar un gen del ojo y convertirlo en una proteína que se exprese. Es decir, es una característica, bueno, digamos que es el potencial de tener el ojo café. Y acá la proteína sería, ahora sí, el ojo café per se, ¿no? Entonces, el ADN, imagínate que es como a mí me gusta imaginármelo como una especie de, como un libro de repostería. Entonces, vamos a decir que esto es un libro de repostería, ¿sí? Y el gen vendría siendo una página de ese libro de repostería. Entonces, digamos que este gen que queremos va a ser el gen del ojo. O es decir, queremos hacer un pastel de 3 leches, ¿sale? Pero ahí te va una pregunta. Imagínate que tú estás leyendo este libro en la biblioteca de UABC, pero no puedes sacarlo porque aún no tienes tu credencial. ¿Cómo podrías obtener esa hoja que tiene la receta del pastel de 3 leches? ¿Cómo se te ocurre? Qué rara pregunta. Lo sé, pero es real. Si no tengo la credencial, Ajá. Y estás leyendo la página que te dice receta de pastel de 3 leches y quieres sacar la receta del pastel de 3 leches. pues le tomo una foto. Pues le tomas una foto, ¿no? Excelente. Entonces, básicamente tenemos una representación de eso, ¿no? Puedes hacerlo de 3 maneras. Le tomas una foto, puedes pasarlo a una libreta o puedes sacarle una copia, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace el ADN es exactamente lo mismo. Más bien, lo que hace una célula es exactamente lo mismo. Dice, bueno, voy a sacarle una pequeña copia solamente a la página que necesito, que es la receta del pastel, ¿sale? Que es esta de acá. A esto, Itzia, le llamamos ARN, o ácido ribonucleico, o ARN mensajero. Es mensajero porque representa un mensaje, ¿no? O sea, a final de cuentas, estás de acuerdo que lo que tú vas a sacar de esa hoja no es un pastel, son letras, ¿no? O sea, que tienen el potencial de convertirse en un pastel, claro, pero no es un pastel, ¿no? Ujú. Entonces, la idea es que luego tú vas a agarrar esta hoja y digamos que tú eres como la más pesada que existe para hacer pasteles, la mejor repostera de Tijuana, ¿ok? Entonces, digamos que dices, bueno, pues es hora de interpretar esta hoja. Entonces, ¿qué es lo que harías? Pues ponerme a hacerlo. Claro, estás de acuerdo que es una secuencia de ingredientes, ¿no? Vamos a decir que no nomás eres tú, vas a tener una amiga, a tu hermano, ¿tienes hermanos? Sí. Bien, yo sabía eso. Y a tus papás, porque todos quieren participar en este gran pastel. Ahora, ya te diste cuenta que cada uno de estos representa una persona, ¿sale? Ahora, esto es una secuencia, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que tú vas a decir, ¿cómo harías para empezar un pastel? No sé cómo se hace un pastel, pues, pero tal vez tú sepas un poquito más de cómo hacer un pastel que yo. ¿Le pones qué y qué mezclas qué o qué onda?
Pues es que depende. Puede ser Claro. con huevos, Ok, le pones huevos. ¿Qué más lleva un pastel? harina, Ok, vamos a ponerle entonces. Esto va a ser los huevos, la leche, la harina. ¿Qué más? mm, azúcar. Azúcar, claro. ¿Por qué no? Muy bien. Pero estás de acuerdo que tú no vas a mezclar esto con las manos, ¿no? ¿Qué necesitas? La batidora. Una batidora, o sea, ocupas una batidora, ocupas un horno, ¿no? O sea, básicamente ocupas herramientas, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a decir que estas bolitas de acá vendrán siendo las herramientas, ¿sale? Ahora, ya te diste cuenta que tenemos tres juegos de participantes: los chefcitos, la materia prima y las, digamos, como las herramientas que vas a utilizar, ¿verdad? Entonces, al final del día, Miche, lo que vas a hacer es que tú vas a producir una proteína funcional, que es esta, ¿sale? Y esta proteína va a ser el ejemplo de nuestro pastel, ¿sale? Entonces, los que se encargan, entonces, estas son las personas, esto te recuerdo, las bolitas de naranja son los utensilios y el azul la materia prima. ¿Quién se encarga de leer la hoja de estos tres participantes? Los chipsitos. Los chefcitos, ¿no? Entonces, te voy a dar el nombre de los chefcitos. Los chefcitos se llaman ay, ribosomas. Por un momento se lo olvidó. Ribosomas. Entonces, los ribosomas interpretan el mensaje para producir una proteína, ¿sale? La Ok. materia prima son los bloques que construyen a la proteína, que se llaman aminoácidos, que hay esenciales y no esenciales, ¿no? Y los bloques que te van a ayudar a agarrar, o sea, a hacer cosas con los aminoácidos para juntarlos y demás, se llama ARN de transferencia, ¿ok? Ok. Que es diferente del mensajero. El mensajero solamente se encarga de, pues básicamente es la plantilla de instrucciones y el ARN de transferencia agarra estos para combinarlos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, básicamente, y esto es para prácticamente cualquier cosa que te imagines en el cuerpo. O sea, hay un gen para el color del ojo, hay un gen para desde el tamaño de una célula, la cantidad de mitocondrias que tienes, el tipo de metabolismo que hace, la longitud de las cadenas de citoesqueleto. O sea, básicamente todo funciona por esto. O sea, este mecanismo es como la base de la vida, en realidad. ¿Sí? Ujú. Entonces, súper importante para empezar. Solo que a esto le ponen nombres, ¿sale? Entonces, hay una primera parte en la que nosotros agarramos el ADN y lo convertimos en ARN. ¿Cómo crees que se llama esta parte? ¿Es la de transcripción? Así es. A esto se le llama transcripción. Entonces, básicamente es convertir el ADN en un ARN mensajero, ¿no? Este, de ARN mensajero a proteína, ¿cómo se le llama a esto? ¿Traducción? Así es. Traducción, vamos a ponerle por acá. Muy bien. Excelente. Ahora, Ichel, vamos a agregar uno último. La suma de transcripción más traducción se llama expresión genética. ¿Ok? Ok. Genética. Muy bien. Entonces, hasta aquí dudas, ¿no? No. Muy bien. Entonces, Ichel, el nucleolo, básicamente la función más importante que tiene es como una escuela de gastronomía para chefcitos. O sea, lo que se encarga de producir es ribosomas. ¿Sale? Y hay diferentes tipos de ribosomas. Hay ribosomas que están libres, pero hay otros ribosomas que no están libres, sino que están secuestrados en un sitio muy fijo. A este otro sitio, va a ser esta cosa, le llamamos retículo endoplásmico, ¿ok? Ahora, el retículo endoplásmico tiene una porción rugosa. ¿Sí está bien que empecemos por acá, no? ¿O sí te está pareciendo el enfoque? Sí, está bien. Ok. Entonces, un retículo endoplásmico liso y un retículo endoplásmico rugoso. La diferencia, Ichel, entre el rugoso y el liso es que el rugoso tiene más chefcitos, ¿sale? Ujú. Pero bueno,
Tú ya sabes para qué sirven los chefcitos. ¿Para qué son los chefcitos? Para hacer la proteína. Para hacer una proteína, ¿no? Entonces, la idea es que ya sea un ribosoma libre o un ribosoma en el retículo endoplasmico rugoso, la función es la misma, producir proteínas, ¿sale? Solo que el destino va a variar, ¿ok? Ok. Los ribosomas libres, que son estos, están obligados a producir proteínas que se van a quedar en el interior del citoplasma, o sea, la parte de adentro de la célula, ¿sale? Ok. Mientras que el retículo endoplásmico rugoso se encarga de producir proteínas que van a pasar a través de un retículo endoplásmico liso para posteriormente pasar a otro organelo que se llama aparato de Golgi, que en realidad se va a encargar de empaquetar esto para que posteriormente lo liberemos al exterior de esta célula, ¿sale? Vamos a decir Sí. que esta es una proteína, ¿no? Pero el destino fue liberarlo al exterior. Entonces, si te das cuenta, la función más importante que este tuvo fue liberar nuestra proteína, a diferencia del otro, que era para mantenerlo en el interior. Hay muchas proteínas que nos van a servir para que queremos liberar. Te voy a mencionar un ejemplo. Cuando uno tiene una infección o alguna enfermedad, parte de la meta es poder producir anticuerpos o inmunoglobulinas, que son básicamente parte de las defensas contra las enfermedades, ¿sale? Y hay para hongos, hay para bacterias y demás. Entonces, este es un ejemplo de un anticuerpo, una inmunoglobulina. Lo que queremos hacer es sacarla porque, bueno, la bacteria no está dentro de la célula, está fuera de ella, ¿no? Solo para mencionarte una aplicación que tiene esto. Y el aparato de Golgi que te dibujé de color azul, más bien nos ayuda a ponerle una membranita o una vesícula para liberarla al exterior de la célula, ¿sale? Aparato de Golgi. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Entonces te recuerdo, la función principal de los nucleolos es mandar ribosomas a prácticamente cualquier parte, ¿no? Este, tenemos también por acá una otra proteína, bueno, más bien un organelo que es ancestral, es genial, es la mera bomba, que se llama mitocondria. ¿Para qué más o menos te acuerdas que es la mitocondria? No sé. Ok, ahí te va. Esto te lo enseñan, por ejemplo, a todos en la secundaria cuando van, por ejemplo, en Estados Unidos siempre les dicen, la mitocondria es the powerhouse of the cell. O sea, es que básicamente produce energía, ¿ok? Ok. La función más importante de la mitocondria es que se encarga para participar en un proceso metabólico que se llama fosforilación oxidativa, ¿ok? Básicamente, gracias a todos los sustratos que comemos, vamos a decir que aquí estos son alimentos, ¿no? Que pueden ser carbohidratos, que pueden ser aminoácidos, ¿verdad? De las proteínas, ¿no? O pueden ser ácidos grasos, ¿no? Que al final de cuentas, todo esto produce una cosa intermediaria que veremos más adelante que se llama acetilcoenzima A, los cuales liberan en el ciclo, entra un ciclo de Krebs, libera dos sustancias que se llaman ADH y FADH, que veremos luego, que básicamente son donadores de electrones. ¿Sí sabes qué es, sabes qué es la electricidad? La electricidad, pues, Ajá. ¿Son qué? Flujo de. electrones. Así es. O sea, básicamente todo esto es una bomba eléctrica, ¿sí? Esta bomba eléctrica lo que hace es que pasa la corriente a través de una espacio intermembranal en la mitocondria y lo que pasa es que al final de esto produce básicamente la moneda energética de nuestro cuerpo, que se le llama adenosín trifosfato o ATP, ¿sale? Pero para que esto pase, dice, ¿me recuerdas qué significa ATP? No sé. Lo acabo de decir ahorita, tiene como Sí, 3 pero segundos. hizo muy rápido. Ok, adenosín Adenosín, trifosfato, fosfato. ATP. Es P por phosphate en inglés, por eso lo ponen en ATP, no sé, pero en español debería ser ATF en realidad. Pero bueno, ATP. Entonces, ¿qué significa ATP? ¿Me recuerdas? Adenosín, trisfosfato. Así es. Entonces, ahí te va. El ATP no es energía en realidad, ¿ok? Pero la ruptura de los enlaces de fosfato liberan calor y energía. Y eso es energía, ¿sale? Entonces, cuando yo le agrego grupo fosfato a esta reacción química le llamamos fosforilar, ¿sale? ¿Cómo? Fosforilar, porque agregamos grupos fosfato, ¿sale?
Ok. Entonces, importante que sepas que esto es una especie de planta eléctrica que conocemos como mitocondria, ¿no? Te la voy a poner como de color amarillo. Pero es importante que sepas que es gracias a una cadena transportadora de electrones, que supongo que ya empezaron a ver, o todavía no. Creo que no. Bueno, básicamente la cadena transportadora de electrones es por donde pasa la electricidad que fue dada gracias a estas rutas metabólicas, ¿ok? Entonces, toda esta energía que se da o se libera necesita, o sea, la cadena transportadora de electrones que está en el espacio intermembranal que veremos más adelante, son en realidad cuatro complejos. Lo importante es que el cuarto complejo es el único complejo que necesita oxígeno, ¿sale? El oxígeno, o sea, la suma del oxígeno más los combustibles metabólicos nos permiten producir energía, ¿sale? Ujú. Ahora, a eso es un fenómeno que le llama, o sea, entonces, básicamente esta cadena transportadora de electrones potencializa la actividad de una quinta bomba que es extra de la cadena transportadora de electrones, te recuerdo, lo veremos más adelante con calma. Pero se llama ATP sintasa o ATP sintetasa. ¿Sabes qué significa sintetizar? Crear. Así es. Malamente en prepa nos enseñan que sintetizar es como resumir, ¿no? Pero en realidad sintetizar es agarrar muchas cosas para hacer algo más grande, en teoría, ¿no? Eso es la síntesis, ¿no? Así es. Entonces, el ATP sintasa, entonces, long story short, voy a tratar de resumir lo que he dicho en algunas palabritas. El combustible metabólico libera al final del día unos componentes después de un ciclo muy importante que es el de Krebs, unas dos cosas que se llaman NADH y FADH, que son donadores de electrones, es decir, generan electricidad, ¿sale? Esta electricidad pasa a través de una cadena transportadora de electrones que está compuesta de cuatro complejos. En el cuarto existe un sitio donde se fija el oxígeno, ¿sale? Y esto potencializa un quinto complejo que le llamamos ATP sintetasa, que básicamente tiene la función de agregar un grupo, bueno, más bien agregar los fosfatos a la adenina. Y así se forma el ATP. Ahora, a la suma, Itchel, de la cadena transportadora de electrones que ocupa el oxígeno, más los grupos fosfato que le estás agregando a la adenosina, o sea, fosforilación, y como requieren de procesos oxidativos, a estas rutas les llamamos fosforilación oxidativa. Si lo has escuchado, ¿no? No. ¿Nunca? Mm, Bueno, tal vez tu profe sí no es tan genial como creemos. mm. Pero sí, fosforilación oxidativa. Ok, ¿dudas hasta ahorita? No. Excelente, Michelle. Entonces, además de esto, pues bueno, ¿sabes cómo le llamamos a todo el agüita que está en el interior de las células? Citoplasma. Citoplasma, así es. Vamos a decir que todo este citoplasma, vamos a sacarlo ahora y vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Citoplasma, vamos a ponerle acá citoplasma. El citoplasma está, bueno, también por acá hay lisosomas y demás cosas, ¿no? Pero no voy a explicar todo porque yo creo que va a ser más fácil si primero te explico las funciones generales de todo. Bueno, volviendo a la idea, el citoplasma es muy importante porque prácticamente está subconformado, o sea, está hecho de dos partes, ¿ok? Un citosol, que vilmente es el agüita y los solutos, o sea, es agua y soluto, agua y soluto. Acuérdate que la gran mayoría de las células estamos conformados en una gran mayoría por agua, ¿no? De hecho, el 60% de nuestro peso está dado por el agua corporal total. Entonces, de hecho, en un paciente, por ejemplo, de 70 kilos, el 60% de estos 70 kilos es agua. Entonces, por ejemplo, 42 litros serían solamente de agua, o sea que en la mayoría de nosotros solo somos agua, está ondeado, ¿no? Pero bueno, entonces, el citosol es eso, la suma de los solutos. ¿Sabes qué es un soluto? No. Un soluto, por ejemplo, y H2O, que es agua, ¿no? Imagínate, si tú tienes un vaso con miel, sé que es una bebida tal vez que no quisieras probar nunca, yo tampoco, pero bueno, imagínate que es un agua con miel, ¿no? La miel sería el soluto, ¿sí? Y el agua sería el solvente o el disolvente. Se ha escuchado que el agua es el disolvente universal, ¿no? Sí. Bueno, ahí diluimos Entonces, ¿es prácticamente todo. lo que no ¿Mande? se disuelve? Ajá, ¿mande? ¿El soluto es lo que no se disuelve? Así es. Bueno, sí, a veces la mayor cantidad de veces sí se disuelve, pero sí, básicamente lo que sea que le pongas.
Entonces, por ejemplo, si tuvieras agua y un cubito de sal, pues bueno, la sal, el sodio y el cloro serían el soluto, ¿ok? Pero Mm. bueno, la idea es que prácticamente el humano tiene muchos iones, muchas sustancias, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, zinc, bicarbonato, o sea, una infinidad de sustancias que vas a ir viendo conforme vayas avanzando en la carrera. Uy, qué emoción, tenía mucho que no le explicaba cosas a un bebé. Te digo, por ejemplo, ahorita expliqué electrocardiograma, pero no he explicado esto hace muchos años. Ah. Sí, está melancólico. Bueno, en fin, entonces, básicamente eso es el citosol. Y por el otro extremo tenemos básicamente el citoesqueleto. ¿Ya qué te suena? Vilmente un esqueleto, ¿no? O sea, básicamente, así como tú y yo estamos conformados de huesos que nos dan un soporte estructural, básicamente la célula también tiene una especie de soporte estructural que conocemos como citoesqueleto. ¿Sale? El Sí. citoesqueleto también tienes que saber de qué está conformado, ¿ok? Está hecho de filamentos. O sea, son proteínas al final del día. Entonces, hay citoesqueleto que está conformado de filamentos finos, que son pocos, filamentos intermedios, que son un poquito más gruesos, y otros que son mucho, mucho más gruesos, que son prácticamente unos tubos gigantes, que están hechos de unas proteínas que se llaman tubulina, que se llaman microtúbulos. O sea, digamos que esos serán los huesos largos, los huesos cortos, ¿sí? O sea, básicamente son como los huesos de la célula, pero al final del día no dejan de ser proteínas, Sichen, ¿sale? Ok. Ok, ¿hasta aquí todo claro? Sí. Excelente. Ahora, a mí me gusta mucho que entiendan, porque ahorita lo que vamos a hablar es transporte a través de membrana, que entiendan, pues, de qué está conformada, qué es el agua, ¿no? O sea, porque es muy importante que sepas qué es el agua. Voy a regresarte poquito a la preparatoria de química, ¿ok? Oh, no. Holy Jesus. Entonces, mi primera pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué es una molécula de agua? Es la combinación de cuáles tres átomos. H2O. H2O. Oye, eres muy lista, Chen. No te van a llevar los rusos. Así es, o sea que son básicamente dos moléculas de hidrógeno, perdón, dos átomos de hidrógeno y y un átomo de oxígeno, ¿no? Ahora, recuérdame, ¿te acuerdas que los tipos de enlaces que se forman entre átomos les llamamos hay enlaces covalentes, hay enlaces metálicos, hay enlaces iónicos, ¿sí? ¿Qué Ujú. tipo de enlace es el agua? ¿No covalente? No, sí es covalente, sí comparte cosas. Ok, ya te doy una Ah, pista, ¿no? Entonces, sí covalente, es, no polar. ok, sí es covalente. Ahora, del covalente hay polar y no polar. ¿Me dices que es no polar o polar? No polar. No, sí es polar. Entonces, ahí te va. Ni una. Oh, Jesus. Esto es porque, ¿sabes? A ver si te acuerdas, ¿sabes qué es electronegatividad o energía de ionización? ¿Ya fue hace No, mucho? No, ok. Bueno, ionización. significa capacidad de arrancar electrones. Entonces el oxígeno arranca muchos electrones. ¿El electrón qué carga tiene? Negativa. Así es. Entonces haz de cuenta que el oxígeno normalmente le quita los electrones a los hidrógenos. Bueno, no se los quita totalmente, pero pues los acerca más a sus orbitales, ¿no? De lo que lo haría los hidrógenos. Entonces, si te das cuenta, básicamente se hacen como polos. O sea, es literalmente un imán. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, si tú tienes un extremo positivo con el negativo, ¿qué pasa? Polos opuestos C Atraen. y polos iguales se repelen, ¿no? Entonces, si te das cuenta, se empiezan a hacer, por ejemplo, unas uniones entre ellos. El positivo con el negativo, el positivo con el negativo, el positivo con el negativo y el otro igual. A cada uno de estos, ¿estás de acuerdo que no son uniones en realidad, sino que son adhesiones o atracciones intermoleculares o fuerzas de Van der Waals? El subtipo particular de esta unión le llamamos puentes de hidrógeno. ¿Sale? Entonces, cada uno de estos son puentes de hidrógeno. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Excelente. Entonces, vas a escuchar mucho los términos de hidrofílico, lipofílico o hidrofóbico. Lo has escuchado, ¿no?
Creo. ¿Crees? ¿O no? Bueno, es muy útil y lo vas a escuchar toda el área básica. O sea, los siguientes 3 años de tu vida tienes que estar familiarizada con qué es hidrofílico. ¿Sabes qué significa filos en griego? No. Amor. Por ejemplo, filosofía es amor por el conocimiento. Pedofilia es amor por los niños, que pedo es de niños, de pediátricos, ¿no? Entonces, eso significa filos. Entonces, ¿qué crees que significa hidrofílico? ¿Amor al agua? Así es, o afín al agua. Ahora, ¿qué crees que significa hidrofóbico? Que no. Que repela el agua. Claro, le tiene miedo al agua, ¿no? Entonces por eso se repele prácticamente. Pero bueno, ahí te va, Ichel. Prácticamente cuando yo te diga que algo es hidrofílico, significa que tiene carga, porque el agua es un imán. ¿Ok? Ok. Entonces, prácticamente cualquier cosa que tenga carga, sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, zinc, bicarbonato, glucosa, o sea, prácticamente la mayor cantidad de sustancias que existen en el cuerpo humano. ¿Ok? Ok. Pero está lo hidrofóbico. Lo hidrofóbico es normalmente porque no tiene carga o es apolar, ¿sale? Entonces, hasta ahí todo claro. Sí. Lo siguiente que quiero hablar ahorita contigo es del transporte a través de membrana entonces para eso ocupo mencionarte unas características un poco básicas de lo que significa la membrana celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo para que recordemos, ¿de qué está conformado principalmente la membrana plasmática o la membrana celular? ¿De todo lo que está ahí o Ajá, ¿cuál es el componente más abundante de esta membrana? O sea, todo esto, ¿de qué está hecho todo esto? Más importantemente. el citoplasma? ¿El La núcleo? o sea, todo esto de aquí adentro es el citoplasma, estoy de acuerdo. Esto acá es el núcleo. Pero me refiero solamente a esta membrana. A esto le llamamos membrana plasmática, ¿verdad? Todo esto es la Ajá. membrana plasmática. ¿De qué está hecha? Mm, ¿Lo dijiste? No, no lo he dicho. Ah, no sé. ¿Te rindes? Te voy a dar opciones. No te rindas. Pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos o pueden ser grasas. ¿Proteínas? Oh, casi. Pero no, son grasas. Entonces, si te das cuenta, bueno, de hecho podemos resumirlo así. La mayor cantidad de las proteínas están formadas en el citoesqueleto, por estas de acá. ¿Sale? La membrana plasmática está hecha principalmente de las grasas. ¿Ok? Sí. Ahora, quiero que sepas que prácticamente las grasas, Ichel, son apolares o lipofílicas. ¿Ok? Son apolares o lipofílicas. Entonces, yo puedo hacer una representación de lo que es la membrana y vamos a hacer una especie de resumencito, ¿no? Este va a ser una bolita. Voy a agarrar esto para acá. Esta es una bolita. Digamos que ya le hicimos suma a la membrana, ¿no? O sea que en realidad la membrana está hecha de esto y colitas. Esto y colitas. Esto y colitas. Esto y colitas. Del otro lado igual. Esto y colitas. Esto y colitas. Esto y colitas. Y esto y colitas. O sea que en realidad la membrana que tú pensabas que era una sola membrana, en realidad son dos capas. ¿Ya te diste cuenta? La capa de arriba y la capa de abajo. Por eso la membrana plasmática también le llamamos bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Porque está hecho de dos capas y principalmente son, ¿qué? ¿Gracias? Así es. O lípidos, ¿no? Ah, lípidos y grasa es lo mismo. Son sinónimos. Bicapa lipídica. Muy bien. ¿Qué son estos de acá? Ahora, de los lípidos hay muchísimos, muchos, no tienes idea. Pero ¿te acuerdas un poquito de química orgánica? ¿Poquito? ¿Más o menos? ¿No? No. ¿No, nada? Bueno, básicamente, ¿de qué estamos? ¿Cuáles elementos conforman a la masa orgánica y a nosotros por consecuente? ¿Te suena chomps? Ah, chao. Así es, chomps, ¿no? O sea, estamos hechos principalmente de cadenas de carbono, de cadenas de hidrógeno, bueno, de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y un poco de fósforo y sulfato por ahí, ¿no? Pero bueno, la idea es que estas cadenas, ojo, son como estas grasas.
Esto, por ejemplo, es un ácido graso. Vamos a decir que es el palmitato. ¿Sale? Esta colita es un palmitato. O sea que cada uno de estos esto vendría siendo CH3, o sea, un carbono y 3, y esto es CH2, 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 CH2. O sea, básicamente representa una cadena de carbonos, ¿sale? Pero esta cadena de carbonos no tiene carga, ¿verdad? Entonces, importante, ¿la grasa tiene carga o no? Desconozco. No, no, ¿No? te estoy diciendo que no tiene carga. Ajá. Ah, Así es. Entonces, la grasa no tiene carga. Sin embargo, el agua sí tiene carga, ¿verdad? ajá. Entonces dijimos que esto es como se divide la nomenclatura, ¿sale? Si algo tiene carga, le llamamos hidrofílico. Si algo no tiene carga, le llamamos lipofílico. ¿Sale todo claro hasta aquí? Lipofílico, Perdón. hidro, Bueno, es hidrofóbico. que son sinónimos. Otra vez te digo, ¿estás de acuerdo que lo que es afín al agua no es afín a la grasa? Ajá. Entonces, hidrofílico es lo mismo que lipofóbico. ¿Ok? Ok. Ahora, lo que es afín a la grasa no es afín al agua. ¿Sí? Ujú. Entonces, lo lipofílico es hidrofóbico. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a decir que, entonces, si algo, te repito, si algo es afín al agua, es porque tiene carga. Entonces, hidrofílico normalmente se repele a la grasa, se llama también lipofóbico. Así como lipofílico, o sea, afín a la grasa, es lo mismo que hidrofóbico, que no tiene carga, ¿sale? Entonces, hay muchos tipos de grasa, Ichel. La idea es que está hecho, la membrana plasmática, el componente más abundante, son cada una de estas, ya te diste cuenta que son como cabezas y colas. Una cabeza y dos colitas, cabeza, dos colitas, cabeza, dos colitas, cabeza, dos colitas, ¿sale? Cada Ujú. una de esas cabezas y dos colitas tiene un nombre. Le llamamos fosfolípido. Entonces, ¿cuál es el componente más abundante de la membrana plasmática? El Fosfolípido. fosfolípido, así es. Y está interesante porque este fosfolípido es una combinación de dos cosas. Tiene una cabeza que está hecha de fosfato. No sabes, bueno, todavía no lo aprendes, pero el PO4 es así. P, oxígeno, oxígeno, oxígeno y oxígeno. PO4, ¿sale? Y cada oxígeno tiene carga negativa. Entonces, ¿el fósforo tiene carga o no tiene carga? No sé, ¿no? Aquí lo acabo de dibujar, tiene medio segundo que lo dibujé. ¿El fósforo entonces tiene carga o no? Ahí está, PO4. Es fósforo y 4 oxígenos. No, no tiene. No, sí tiene. Es que ahí está, mira. O sea, cada que dibujo un signo negativo es porque tiene una carga, ¿sale? Entonces, el fósforo o PO4 es una representación de una carga negativa, porque cada oxígeno, dijimos que, al igual que el de acá, acuérdate, el oxígeno tiene carga negativa, ¿no? O Ujú. sea, que es esta parte, ¿no? Entonces, este oxígeno de acá también tiene carga negativa, este de acá tiene carga negativa, este negativa y este negativa. Entonces, te repito, ¿el fósforo tiene carga o no tiene carga? Sí, Sí, y es negativa, excelente. Ahora, si tiene carga, ¿será afín al agua o a la grasa? al agua. Al agua, así es. O sea que podemos decir que el fósforo es hidrofílico. Ajá. O sea que esto en realidad, Ichel, es la cabeza del fosfolípido. ¿Sale? Por eso vas a escuchar muy seguido que dicen que la cabeza del fosfolípido es hidrofílica. Porque tiene carga. ¿Sale? Y abajo tiene dos colitas. Pero cada una de estas colitas es apolar. Significa que son cadenas de carbonos que no tienen carga. ¿Sale? Por esto decimos que las colas que tiene son hidrofóbicas o lipofílicas. Voy a ponerte acá hidrofóbica. ¡Tarán! Ok, ¿esto tiene sentido? O sea, la cabecita sí tiene carga y la cola no. Claro, así es. Entonces lo interesante es que afuera de la célula está rodeado de agua, ¿verdad? Y el interior de la célula tiene también mucha agua, ¿verdad? Ujú. Entonces, si te das cuenta,
La parte de acá está rodeada por agua, que es afín a la cabeza. Y la parte de adentro está rodeada por agua, que también es afín a la cabeza. Entonces, en realidad, las colas de grasa están en la membrana interna. Bueno, más bien como entre las dos, ¿sale? Ok, Interesante, ¿no? sí, Ok, ¿dudas hasta aquí? no, Ok, Chel, voy a grabar este primer video y ahorita continuamos con la clase en 3 minutitos, ¿sale? ok. Ok, regresamos. Adiós.